Bueno, vamos a aprovechar el tiempo, hermanos, de nuevo cuenta, hermanos, a los jóvenes que participan en esta actividad, a los que lo organizan. Gracias por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes y edificarnos con la palabra del Señor. Gracias por pensar en mí, ¿verdad? Para incluirme entre los hermanos que les han traído la meditación para todos ustedes. Hermanos, esta mañana escuchaba a un analista decir que las grandes empresas a nivel mundial, muchas de ellas han surgido en momentos de crisis. Y esto es importante, hermanos, reconocerlo, porque la iglesia debe salir fortalecida de esta crisis que estamos pasando a nivel mundial. Pero para que esto sea así, hermanos, hay cosas que Dios necesita y pide de nosotros. Fíjese, cuando hablamos de la relación del hombre con Dios o de nuestra relación con Dios, siempre pensamos que somos nosotros los que necesitamos de Dios. Siempre lo vemos así, de manera unilateral. Nosotros necesitamos de Dios. Y pocas veces pensamos que también Dios necesita de nosotros. No porque Él no pueda hacerlo, simplemente porque Él espera que nosotros hagamos algo en esta relación. Y fíjense, hablando de esto, a veces uno dice, bueno, ¿por qué la iglesia primitiva? Era una iglesia dinámica, funcional, una iglesia que trastornaba el mundo, lo trastocaba totalmente. Las ciudades de origen griego, romano o judío, donde llegaba el cristianismo en el primer siglo, eran trastornadas. La iglesia volteaba todo, conceptos, hábitos, costumbres que esas ciudades tenían. ¿Por qué la iglesia era así? Dinámica, funcional, una iglesia que proyectaba la sociedad y que cambiaba muchas cosas en la sociedad donde la iglesia llegaba. Bueno, hermanos, ¿y por qué hoy, hermanos, sentimos que como que nos falta algo? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Lo que pasa es que en la iglesia primitiva, los hermanos y hermanas y los jóvenes daban a Dios lo que Dios pedía. Es decir, darle a Dios lo que Dios necesita que yo le dé. Hermanos, hay cosas que debemos entregarle a Dios. Hay tres cosas que Dios pide de nosotros, porque Dios lo necesita, no porque Él no pueda hacerlo, sino porque Él espera que nosotros lo hagamos. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, cuando hablaba a la iglesia primitiva, decía que la iglesia es como un cuerpo, como el cuerpo humano, donde cada miembro de mi cuerpo hace su función. Por eso mi cuerpo funciona, porque entra una sinergia donde todos los elementos de mi cuerpo trabajan coordinados. Por eso mi oído no le puede decir a la boca, no, no te necesito, porque el oído oye, la boca habla o come, los ojos ven. Cada miembro de mi cuerpo hace su función. Entonces, así es la iglesia del Señor. Por lo tanto, hermanos, necesitamos entender que hay cosas que Dios necesita de nosotros para hacer de su iglesia una iglesia dinámica, funcional y que siga adelante, hermanos, de una manera triunfante. Cuando Cristo muere en la cruz, hermanos, muere en la cruz y Él da su vida en la cruz por una iglesia gloriosa. Cuando Cristo muere en la cruz, Él no está pensando en una iglesia derrotada, en una iglesia minimizada. Él muere por una iglesia triunfante para entregársela a sí mismo y a Dios como una iglesia sin mancha ni arruga. Por eso Él trabaja todavía en su iglesia. Entonces, hermanos, hay tres cosas que Dios necesita que yo le entregue. Jóvenes, hay tres cosas que Dios necesita de ti, que Dios pide que tú le entregues para hacer de la iglesia una iglesia pujante y dinámica. ¿Cuáles son esas tres cosas que Dios necesita que tú le entregues? Primero, Dios necesita tu tiempo. Dice la palabra de Dios allá en el libro del Eclesiastés, dice en el capítulo 3, verso 1, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dice, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de obtenerse a abrazar,
Tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. Bueno, aquí el autor del libro que es lo que está diciendo, hay tiempo para todo. Dios nos ha dado la capacidad de administrar nuestro tiempo. Y pone aquí ejemplos antagónicos. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de llorar y tiempo de reír. La idea es que para todo hay tiempo. Lo importante es que el hombre sepa administrar su tiempo. Joven, tú tienes tiempo para muchas cosas. Dios te ha dado esa capacidad. Si hiciéramos una paráfrasis de este pasaje que es diríamos, joven cristiano, Dios te da tiempo para todo en este mundo. Tienes tiempo para trabajar, tiempo para estudiar, tiempo para ir con los amigos, tiempo para tener novia, tiempo para casarte, tiempo para divertirte, tiempo de vacaciones, pero sobre todas las cosas hay tiempo para Dios. Si queremos una iglesia que se desarrolle, una iglesia pujante con presencia, entonces los jóvenes necesitan, bueno, todos, pero estoy hablando de los jóvenes, ¿verdad? Necesitan darle a Dios lo que Dios pide. Y Dios pide tu tiempo. Dios está de acuerdo, aquí dice en Eclesiastés, para todo hay tiempo, para trabajar, para estudiar, para la novia, para el amigo, pero sobre todo tiempo para Dios. ¿Se acuerdan ustedes que hace poco los políticos mexicanos inventaron un término para los jóvenes que según ellos ni trabajan ni estudian, los ninis? Dios no quiere ninis. Dios quiere jóvenes en su iglesia que tengan tiempo para trabajar, para estudiar, para casarse, para amigos, pero sobre todo para Dios. Dios necesita que tú le entregues tu tiempo. Tiempo para Dios, tiempo para su iglesia, tiempo para tu vida espiritual. ¿Te acuerdas, hermano joven, de la parábola de la gran cena allá en Lucas? Ahí la narra Lucas. Son palabras de Jesús. Dice Jesús, había un gran hombre que organizó una gran cena. Y cuando todo estuvo listo, mandó a sus siervos por sus invitados. Pero cuando los siervos van por los invitados para que vengan a la gran cena, dice la palabra, bueno, dice Jesús en su narración, que aquel señor se llevó una gran sorpresa. Porque entonces sucede que los invitados no tenían tiempo para la gran cena. Uno dijo, no puedo, es que acabo de comprar una hacienda y no puedo ir a la gran cena. Otro dijo, es que acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y no puedo ir, no tengo tiempo para la gran cena. Y otro dijo, me acabo de casar, no tengo tiempo para la gran cena. ¿Saben qué significa eso? ¿Saben cuál era la enseñanza? La gran cena es el reino de Dios. Hay gente que no quiere entregar tiempo al reino de Dios. ¿Y por qué? Porque su tiempo está por algo que acaba de comprar, porque me acabo de casar, porque acabo de entrar a trabajar. Dice Jesús, no, es que en primer lugar es tiempo para Dios. Joven, Dios no quiere ninis. Dios quiere que tú entregues tu tiempo a trabajar, a estudiar, a tu novia, a divertirte, a los amigos, pero sobre todo tiempo para la iglesia, tiempo para tu vida espiritual, tiempo para el reino de los cielos, tiempo para orar, tiempo para leer. Yo sé que ustedes jóvenes, el hecho de que hoy estén celebrando ya tantas reuniones, indica que ustedes son jóvenes que dan a Dios lo que Dios pide, tiempo. Y qué bueno que así es. Pero es importante que con más vehemencia, hermanos jóvenes, dediquemos tiempo para Dios, tiempo para orar. ¿Sabes cuánto tiempo oró Isaac? Cuando Isaac se casa con Rebeca, su esposa, dice la palabra de Dios que él se dio cuenta que Rebeca tenía un problema, era la esterilidad. Y dice la narración que entonces Isaac oró a Dios y Dios escuchó y contestó y entonces Rebeca se ve embarazada. Qué fácil, ¿verdad? Isaac oró, Dios escucha y manda la familia a Isaac, dos, ustedes fueron los hijos de Isaac. Pero si nos fijamos en un dato, cuando la narración comienza, dice que Isaac se casó cuando tenía 40 años. Y que Rebeca, cuando tiene ya los niños, da luz, Isaac tenía 60 años. ¿Se dieron cuenta? Implica que Isaac invirtió 20 años de oración. 20 años. Es lo que Dios quiere. Que dediquemos tiempo a orar, a
a leer la Biblia, la palabra de Dios. Dice Dios, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Y por qué le faltó conocimiento? Porque no leían. Cristo lo dijo claramente, erráis ignorando las escrituras. ¿Se acuerdan cómo los judíos se acercaban a Cristo para hacerle preguntas absurdas? Jesús dice, me haces esa pregunta porque no lees la ley de Moisés. Entonces Jesús es un reclamo, erráis ignorando las escrituras. El pueblo judío no oraba, no leía. Dice el apóstol Pablo a Timoteo en una de sus cartas, primera carta, dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, es decir, invierte tu tiempo. Dios necesita que tú le entregues tu tiempo. Queremos una iglesia dinámica, triunfante, que vaya más allá de lo que hasta hoy hemos sido. Una iglesia que salga fortalecida de cualquier adversidad. Entonces, Dios necesita de tu tiempo. Para mí, esta actividad que ustedes han realizado ya durante tanto tiempo, hermanos, es una prueba que ustedes dedican tiempo al Señor, a su vida espiritual, a la iglesia. Y qué bueno que así es. Pero es necesario reafirmarlo y que con mayor vehemencia, hermanos, hagamos eso, hermanos jóvenes. Entonces, primero, Dios necesita de tu tiempo. Segundo, Dios necesita de tu visión. El ser humano es el único ser vivo aquí en la tierra que tiene la capacidad de visión. Visión significa la capacidad de crear imágenes. La capacidad de crear imágenes en mi mente a futuro, donde yo planifico, donde yo pronostico, donde yo proyecto a futuro mi imagen, cómo me veo el día de mañana, cómo me veo dentro de un año. Hermanos, los animalitos no pueden hacer eso. Los animalitos el día de hoy no saben que estamos en pandemia y no se visualizan qué van a hacer pasando la pandemia, no lo saben, nosotros sí. Hay gente que ya está visualizándose qué va a hacer cuando pase la pandemia. Ya están esperando a que abran la cervecería para irse allá, los cines, los restaurantes. Y tú, hermano, nosotros, ¿cómo nos visualizamos? Hermanos, Dios necesita, hermano joven, de tu visión. ¿Cómo te ves? Fíjese, José es un claro ejemplo, el bíblico es un claro ejemplo de cómo Dios usa la visión. Dios le envió sueños a José y José se visualiza a futuro como un ser humano triunfador. Los sueños de José es lo que indicaban, aquellos manojos y las estrellas que se inclinan ante él. Él estaba soñando y visualizando ese futuro como alguien que iba a ser grande. En cambio, sus hermanos, pues ellos no se visualizaban triunfando. Bueno, se visualizaban pues como lo que ellos eran. ¿Alguna vez les he dicho? Imaginemos que tenemos aquí los hermanos de José y a José. Si le preguntamos a José, José, ¿cómo te ves a futuro? Él diría, me veo grande, me veo triunfando, me veo sobresaliendo en el mundo. Y le preguntamos a sus hermanos, ¿y ustedes cómo se ven? No, pues trabajando. ¿Y en qué trabajan ahora? Pues cuidamos las chivitas de papá. ¿Y mañana qué van a hacer? Pues cuidar chivitas. Y dentro de 10 años, pues cuidando los chivos de papá. O sea, así se miraron siempre. Y así fueron. Cuando José los encuentra en Egipto muchos años después, eran igualitos, chiveros. O sea, no es malo ser chivero. Me refiero a que no se visualizaron de otra manera. Cristo y mi Señor quiere que tú tengas visiones para ti, pero sobre todo para su iglesia. Qué bueno, hermanos, que tengamos visiones. El hombre así es. Qué bueno que tú te visualices mañana. ¿Cómo te ves? Yo te pregunto, joven, ¿cómo te ves a futuro? ¿Te ves casado? Ah, pues qué bueno. Gloria a Dios y ojalá que así sea, que Dios bendiga tu sueño, tu visión. ¿Te ves casado? ¿Te ves trabajando en una buena empresa? ¿Te ves con tu título profesional? O a lo mejor no. Tú te ves en tu negocio propio. Tú puedes decir, yo no quiero título profesional. Yo tengo iniciativa privada y yo me veo en mi propio negocio. Me veo trascendiendo en mi propio negocio. En fin, como en pequeño empresario, como lo que tú quieras. Entonces, qué bueno. Dices, me veo en mi casa porque quiero comprar una casa. Me veo en mi carro. Me veo trabajando. Me veo ahorrando dinero. Pues qué bueno. Pero la pregunta es, bueno, ¿y tu visión para la iglesia? Dice la palabra de Dios
Miren, vamos a leer rápidamente. Hechos 2 son palabras del apóstol Pedro. Dice Hechos capítulo 2, verso 17. Dice de la siguiente manera. Hechos 2:17. Bueno, cuando están los apóstoles reunidos, ustedes ya lo saben, viene el Espíritu Santo y comienzan a hablar en lenguas. La gente que lo ve dice, están borrachos. Entonces Pedro toma la palabra y dice, bueno, no están borrachos. Dice verso 16, dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Fíjense, dice Pedro, no están borrachos o no estamos borrachos. Dice, se está cumpliendo la profecía de Joel, grábeselo. Fue el profeta Joel. ¿Qué profetizó Joel? Dice, en los postreros días, y se cumple en el Pentecostés, estamos hablando de ese día. Dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes, fíjese eso, hermano joven, y vuestros jóvenes verán visiones, y nuestros ancianos soñarán sueños. ¿Se dieron cuenta? En la iglesia, Dios va a buscar jóvenes que tengan sueños, visiones. Otra vez, no solamente personales. ¿Cómo te ves tú casado, trabajando con tu título, con tu negocio propio, trabajando por una empresa, con tu casa? Es bueno eso, pero la visión para tu congregación, yo te pregunto, ¿cómo ves a tu congregación dentro de 5 años? ¿Cómo la ves? ¿Cómo visualizas el edificio donde se reúnen? ¿Igualito, sin ningún cambio? ¿Cómo ves la dinámica de tu congregación? ¿Cómo ves el liderazgo de tu congregación dentro de 5 años? ¿Sin ningún cambio? Exactamente igual, porque nadie tiene sueños, porque nadie tiene la visión para el futuro de la iglesia. La iglesia primitiva, acuérdense, ese fue el punto. ¿Cuál es la diferencia entre la primitiva y la iglesia de hoy? Que en la iglesia primitiva, los hombres y las mujeres y los jóvenes hacían algo por la iglesia, le entregaban a Dios su tiempo y su visión. El apóstol Pablo fue un hombre de gran visión. Cuando el apóstol Pablo entra a la iglesia de Cristo, hermanos, escúchelo bien, la iglesia de Cristo hasta entonces era solamente de judíos, nadie más. Ni un gentil había entrado a la iglesia. Pero cuando Pablo entra a la iglesia como apóstol de Jesucristo, él tiene una visión. ¿Y saben cuál fue su visión? Hacer de la iglesia de Cristo una iglesia universal, no solo para judíos, también para gentiles. Y esa visión vino por parte de Dios. Hermanos, por esa visión de Pablo estamos aquí en la iglesia de Cristo. Si no nos tuviéramos, los judíos siguieron rechazando por gente como Pablo, como Timoteo, la visión de ser un evangelista, de llevar el evangelio a muchas partes. Por eso la pregunta, Dios necesita tu visión, tu tiempo y tu visión. ¿Cómo ves a tu congregación en 5 años? ¿Cómo ves la iglesia de Cristo en México en 5 años? ¿Cómo la ves en el 2025? ¿Cómo la ves? ¿Y tú cómo te ves en la iglesia? ¿Te ves como anciano? ¿Te ves como diácono? ¿Te ves trabajando para la iglesia como buen director de himnos, como algo? ¿Cuál es tu visión? Fíjense, yo me acuerdo de una anécdota que me pasó cuando tenía mi consultorio. En una ocasión me llevaron a un muchachito de unos 10 años. Y la primera sesión yo empiezo a trabajar con él y le pregunto muchas cosas. Y una de las cosas que le pregunté a ese muchachito, me acuerdo muy bien, fue que le dije, oye, ¿y tú qué piensas ser cuando seas grande? Y me sorprendió lo que me contestó. Me dice, yo quiero ser elder en mi iglesia. Yo me quedé, elder en tu iglesia. Y le dije, háblame de eso. ¿Y saben qué me dijo el muchachito? Me dijo, es que yo soy mormón. Y en la iglesia donde yo voy, yo veo a los elders trabajando. Dice, y yo quiero ser un elder cuando sea joven. Yo me quedé sorprendido. Dije que en la iglesia de Cristo haya niños que digan, cuando yo sea grande quiero ser anciano. Cuando sea grande quiero ser diácono. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu visión para la iglesia? Dios necesita de ti, tu tiempo, tu visión, para que la iglesia siga siendo una iglesia dinámica y poderosa. Pero hay un tercer elemento.
Dios necesita de tu fuerza. Cuando Juan, de tu fortaleza. Cuando Juan escribe su primer carta, dice Juan en su primer carta, dice así, aunque es una carta universal, así la consideramos, fíjense lo que dice Juan, primera carta, capítulo 2, dice, verso 14, fíjense lo que dice, os he escrito a vosotros, esta carta es universal, pero dice, dice, os he escrito a vosotros padres, o sea, los padres de familia, dice, porque habéis conocido al que es desde el principio, y luego dice, os he escrito a vosotros jóvenes, esta carta va para los jóvenes, ¿y saben por qué? Dice aquí, porque sois fuertes, porque tienen fortaleza, dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Dice Juan, les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes, porque retienen la palabra y porque han vencido al maligno. Dios necesita tu fortaleza. Juan lo está diciendo. Escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes. Joven, tú tienes fortaleza física, emocional, espiritual y laboral. La iglesia ha cambiado mucho, hermanos. Yo estoy en la iglesia de Cristo desde mi niñez. Yo nací, cuando yo nací, mi papá ya predicaba el evangelio. Y yo he visto la evolución de la iglesia de Cristo en México. Yo les aseguro, hermanos, que cuando yo era joven y comenzaba a predicar, allá por los 70s, yo me paseaba por todo México. Y les aseguro, no había ni un profesionista en la iglesia de Cristo en México. Todos los cristianos eran primaria y cuando mucho secundaria. No había ni uno de prepa, o empezaban apenas en los 70s, apenas los de prepa, o sea, estudiantes de preparatoria, y eso no muchos, porque ya se les hacía mucho, ya se iban de la iglesia porque ya se tenían muy preparados. En los 70s, hermanos, casi nadie llegaba en carro a la iglesia, todos a pie y en camión. La iglesia ha cambiado mucho, hermanos. Hoy vas a cualquier congregación y ya hay profesionistas. Ya todos llegan en carro, tienen su casa, o sea, ha cambiado mucho. Hay fortaleza física, emocional, espiritual y hasta material. Dice Juan, les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes, tienen fortaleza física, emocional, espiritual y hasta material. Pero Dios necesita de tu fortaleza. La física, hermanos, empezando por lo más elemental. Ya muchos de nosotros llevamos de salir, hermano, ya estamos viejos. Y ya nos cansa todo, ustedes no se cansan. Fortaleza emocional, fortaleza espiritual, en sus recursos. La iglesia de hoy tiene más recursos. ¿Y dónde están? Cristo los necesita, de sus recursos. Fíjense qué triste. Cuando el pueblo judío sale de Egipto a Canaán, antes de salir, Dios hizo que los egipcios diesen a los judíos toda la riqueza. Les dieron mucho oro. El pueblo judío de la pobreza sale riquísimo al desierto. Dios les dio fortaleza económica, serán cargados de oro los judíos. Pero ¿saben qué, hermanos? Ese oro que Dios les dio a los judíos lo usaron para hacer el becerro de oro. Qué tristeza, hermanos. Dios los cubre de oro para que tengan recursos y el judío usa ese oro para hacerse el becerro de oro. ¿Que no nos pase lo mismo? Entonces, Dios necesita de ti, necesita tu tiempo, necesita tu visión y necesita tu fortaleza. Cuando el joven pueda captar esto, hermanos, créalo, la iglesia, hermanos, será fortalecida. Les repito, hermanos, Cristo necesita de ti. Yo los admiro, hermanos jóvenes, de esta reunión virtual, porque ya llevan, al principio el hermano dijo cuántas llevan, ¿verdad? Son muchas, ¿verdad? Y esto demuestra que están invirtiendo tiempo, demuestra que están invirtiendo visión. A alguien se le ocurrió esta reunión virtual, que hace años esto era impensable, esto era inimaginable. A alguien se le ocurrió esta reunión virtual, es visión. Y alguien invierte su fortaleza. Y los invito a que con más vehemencia lo sigan haciendo. Les felicito por este esfuerzo y les felicito porque sé que lo van a seguir haciendo, no solamente en este tipo de eventos, sino que cuando esto pase, la iglesia se verá fortalecida por jóvenes como ustedes, que van a invertir
más tiempo, más visión y más fortaleza para la grandeza de la iglesia. Jóvenes, que Dios les bendiga. Les felicito. Son muy